Bien, ya tenemos nuestros agujeros listos, tanto donde va a ir el árbol, o sea aquí, que tiene una profundidad de 60 centímetros por 50, y también el mulch que vamos a añadir aquí en el alrededor, que tiene un pie y medio de ancho y un poquito más también de un pie de profundidad. No estamos añadiendo mucho la profundidad al mulch porque el suelo es bastante arcilloso y tiende la tendencia a no drenar bien el agua. Entonces por esa razón no lo estamos haciendo tan grueso. Y bueno, cabe mencionar que eso le va a ayudar también a la planta a poder absorber mejor la humedad, especialmente en este clima tan seco como el que soy yo. Entonces, una vez ya tengamos la tierra que hayamos sacado de aquí, vamos a ir mezclándola con nuestro mantillo. En este caso yo voy a utilizar una mezcla de madera de pino con madera de cedro. El cedro también va a ayudar a repeler por las sustancias que tiene parte de los insectos. No queremos en exceso aquí, así que nos va a ayudar. Y también vamos a ir mezclando con un poco de compost, y en mi caso voy a añadir 5 a 7% de yeso fértil porque es lo que tengo. Bien, y aquí ya tenemos el mantillo, que como miran está casi descompuesto. También tiene gallinaza, así que va a estar una mezcla muy buena. Abajo está la tierra, así que no la pueden ver, y aquí está el yeso, que vamos a añadir una palada por carretada. Muy bien, y aquí tenemos ya nuestra primera capa de mantillo. Así entre cada capa vamos a ir añadiendo solución de neem para evitar plagas, y así todo nuestro mantillo va a quedar completamente húmedo por el neem. Y me tengo que apurar porque viene la lluvia. Ya tenemos nuestro mantillo listo, por suerte ganándole la velocidad de la lluvia. Y una vez ya eso esté listo, podemos ya plantar nuestro árbol de guayaba. Y aquí tenemos nuestro árbol de guayaba. Ahora lo que vamos a hacer es sacarla de la bolsa. No se preocupen, si cortan un poco de raíz tampoco hay gran problema. Y ahora con mucho cuidado, como tengo la cámara en la mano, así que por eso no puedo enseñarles, pero con mucho cuidado, sin que se desmorone la tierra, vamos a ponerlo en nuestro agujero y ahorita les muestro. Ahora vamos a agregar nuestro deliciosa tierra oscura, es pucachi y humus de lombriz. La verdad quedó excelente, miren, está muy húmedo. Vamos a ir añadiéndosela en todo el contorno. Sí, la verdad es que sí quiero aprovechar. No tengo aquí ningún árbol de guayaba, este es el primero, y los otros que había sembrado se secaron, no sé por qué, la verdad. El que me vendió las plantas dice, porque utilizó un sustrato demasiado verde, o sea que no estaba tan descompuesto. Y yo creo que no es así, porque yo lo que utilicé fue bocachi y ya estaba. De hecho, miren, esto está pura tierra. Nadie me puede decir que esto está, que le falta descomposición, está pura tierra. Ya para terminar vamos a utilizar lixiviado de lombriz. Yo lo utilizo a 3 partes a 1. Nunca lo utilicen puro porque puede quemar la planta, así que ya saben. Y este es el resultado final. Yo sé que puede llevar más trabajo todo hacer ese contorno, pero estamos asegurando la supervivencia de nuestro árbol, así que definitivamente vale la pena. Y al mismo tiempo estamos asegurando que tenga menos plagas, igual que soporte más estrés. Y listo, eso es todo. Gracias por ver.